Buenas tardes, bienvenidos a la sesión sincrónica de semana 11 del curso de circuitos en corriente alterna. En la lección de hoy vamos a ver un par de problemas sobre respuesta en frecuencia, filtros y diagramas de Bode. Que en particular vamos a trabajar, bueno, para comenzar, con el problema 2 del segundo parcial del primer semestre del 2019. Entonces, bueno, leamos un poco sobre el enunciado para ver qué, bueno, qué es lo que nos preguntan, qué podemos sacar. Siempre tratemos de entender bien el problema. Eso nos va a tomar un par de minutos. Saquemos información implícita y explícita. Que nos dicen, considere el siguiente circuito de esta figura que representa un sistema de filtrado en frecuencia utilizado en aplicaciones industriales. Entonces, bueno, veamos que tenemos tres circuitos de amplificador operacional, que bueno, se los había hecho desde el inicio, es un tema muy recurrente a lo largo del curso, siempre en varios, es más, yo creo que en los tres exámenes, bueno, siempre metemos amplificadores operacionales, que nos piden primero demuestre, que bueno, y con esto es una ayuda de alguna manera, en vez de encuentre. Esto es más que todo para quitarle dependencia a los ítems del problema. Más que todo, bueno, este problema es de un examen en presencialidad del 2019, que vean que vale 28 puntos. Esto es, bueno, bastante. Y bueno, y justamente eso es para que no tengan tal vez que depender de este primer paso. Vean que podrían comenzar con esto y continuar los otros ítems del problema. Pero bueno. Nos dicen demuestre aplicando el análisis de circuitos eléctricos con las técnicas que ya tenemos, que la función de la respuesta en frecuencia del filtro de esta figura corresponde a esta función, que es básicamente h de omega es igual a menos RF entre RI, donde veamos que, bueno, RF es esta resistencia de retroalimentación del último amplificador, RI es esta resistencia, bueno, de entrada a este amplificador operacional. Y tenemos arriba J omega RC1 por J omega RC2, donde tenemos C1 acá, C2 acá. Vean que todos los valores del resto de resistencia son iguales, son R. Y abajo tenemos 1 más J omega RC1 por 1 más J omega RC2. Que hay que demostrar primero que esta respuesta en frecuencia, bueno, tiene esta forma. Habiendo hecho esto, nos piden calcular la respuesta de ganancia del filtro para omega igual a 0 radianes y omega igual a infinito radianes. En base a esto, nos piden determinar el tipo del filtro. Bueno, si es pasabajas, pasaaltas, pasabanda o rechazabanda. Que recordemos en el Alexander venía una tabla que, bueno, repliqué en las lecciones cuando pasamos por esto, que de acuerdo al comportamiento del filtro, bueno, podemos saber cómo es la ganancia en cero y en infinito. Que hagamos un breve resumen. Un filtro paso bajo que esto es omega y esto es magnitud de h de j omega o de omega. Que vean que pueden encontrarse estas funciones h como j omega o h de omega, es lo mismo. Que vean que cómo es la respuesta de un filtro paso bajo, que viene aquí con una ganancia constante y, bueno, un filtro ideal cae abruptamente. Estas implementaciones no se pueden conseguir una caída infinitamente abrupta, ¿verdad?
Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tener omega 0 por acá. Y bueno, infinito lo vamos a tener, no sé, por acá. Bueno, obviamente, obviamente no podemos ponerle un punto ahí infinito, pero bueno, vean que va a estar ahí muy, muy lejos. Entonces vean que la respuesta en infinito de este filtro es 0 y en omega en omega igual a 0, pues va a tener aquí alguna ganancia. Y bueno, si el filtro es pasivo, esto debería tener una ganancia de 1, ¿verdad? Bueno, en este caso no es pasivo, entonces va a tener aquí alguna ganancia, pongámosle a sub 0. Que vean que si el filtro es pasa alta, que a partir de alguna frecuencia va a empezar a dejar pasar. Y bueno, también teníamos el filtro pasabanda. Vean que este en 0 y en infinito es 0 y también teníamos el filtro rechazabanda, que va a tener una ganancia en 0 y en infinito igual a sub 0 o algún valor ahí. Entonces, bueno, vean que dependiendo de estas combinaciones podemos decir cuál es la naturaleza del filtro. Luego nos preguntan en el 2.3, considerando que R es igual a RI igual a un K, ¿cuál es el valor de la resistencia RF? De tal manera que la ganancia del filtro en la banda de frecuencias de paso sea de 5. Y vean que este número 5 es un valor lineal. Aquí no estamos trabajando con decibeles todavía, lo vamos a necesitar, bueno, en el siguiente paso. Considerando que R es igual a RI igual a un K, C1 igual a C2 igual a 200 microfaradios y RF es igual a 2.5 kilo ohms. Dibuja el diagrama asintótico de Bode para la respuesta de magnitud y fase de este filtro H de omega. Luego, considerando estos mismos valores, determine la tensión de salida del filtro, V sub 0, si la señal de entrada es V sub I igual a seno de 5t menos 45 grados. Y finalmente nos piden rediseñar el circuito anterior de forma que con R igual a R sub I igual a 2 kilo ohms y RF igual a 5K y una frecuencia de corte de omega c igual a 10 radianes por segundo. O sea, nos piden redimensionar el resto de componentes de acuerdo a esta información. Entonces, bueno, que lo primero que tenemos que hacer es encontrar o demostrar esta función de transferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, para esto vamos a recurrir al análisis, bueno, de un circuito con amplificador operacional, que aquí es importante marcar algunas cosas. Vean que esta terminal positiva está conectada a tierra, bueno, en realidad las de los tres, que significa que estos nodos marcados en verde van a ser 0 voltios. Que vean que eso está conectado a tierra. Ok, aquí estamos aplicando una regla del amplificador operacional. La diferencia de tensión en su entrada es igual a 0, o es decir, la tensión en cada patilla o terminal, la inversora y no inversora es la misma, por eso la diferencia es igual a 0. Entonces vean que aquí, bueno, podemos marcar también que estos van a ser nodos. Entonces podemos marcar aquí una corriente que entra y una corriente que sale, una corriente que entra y una corriente que sale para los tres casos. En realidad el análisis va a ser el mismo, lo vamos a ir ahí como llevando ahí como en cascada y hasta llegar a relacionar V0 con VI. Ese es el objetivo algebraicamente al que queremos llegar. Entonces, bueno, ya ahora creo que podemos comenzar a hacerlo. Bueno, vean que podemos decir que esta corriente que entra es igual a esta corriente que sale. ¿Cómo es esta corriente que entra? Tal vez digámoslo, que lo voy a decir de manera verbal ahorita y ahorita abajo a escribirlo. Vean que tenemos VI a la izquierda y aquí tenemos 0 voltios, que en estos puntos todos tenemos 0 voltios.
Entonces vean que esa corriente que entra es VI menos 0 entre R más 1 entre J omega C1. Esa es la impedancia de estos dos capacitores. Y esa corriente que sale es 0 menos, y vean que aquí podemos ponerle algún valor V2 y V3. Podemos ponerle ahí algún nombre intermedio. Vean que no, eso no aparece en la respuesta final. La respuesta final solamente incluye VO y VI. Entonces cualquier tensión intermedia la vamos a utilizar solamente para ayudarnos a encontrar el resto. Entonces, esta corriente que sale por acá es 0 menos V2, que es la tensión que tiene a la derecha, entre R, que es la impedancia. Entonces, bueno, este mismo análisis lo vamos a aplicar a los tres amplificadores operacionales. Entonces, bueno, ponemos acá en el nodo A que tenemos que VI de omega entre R más 1 entre J omega C1 es igual a menos V2 de omega entre R. Ajá. Y esto nos da que, bueno, podemos despejar V2 de omega. Vean que esto es R entre R más 1 entre J omega C1 que multiplica a VI de omega. Que esa es nuestro primer hallazgo, que es V2, que vean que va a ser la entrada a esta segunda etapa. V2 va a ser la entrada de la segunda etapa. Entonces podemos poner en el nodo B, bueno, y siendo este el nodo A y este el nodo B y este el nodo C, que en el nodo B vamos a tener que V2 de omega menos 0, que es la tensión en la terminal inversora. Entonces tenemos V2 entre la impedancia por la cual pasa esa corriente, que es R y C2. Entonces tenemos aquí R más 1 entre J omega C2. Esto va a ser igual a una corriente que sale, que en este caso es 0 menos V3, que es la tensión que tenemos aquí a la salida del segundo amplificador operacional. 0 menos V3 entre R. Aquí me hizo falta V2 es menos, queda negativo. Y de la misma manera podemos despejar qué es V3 por acá. V3 de omega es igual a R entre R más 1 entre J omega C2 por V2 de omega. Entonces, bueno, vean que aquí nos queda V3 en términos de V2 y V2 en términos de VI. Entonces, bueno, ya con eso podemos ir más o menos viendo qué vamos a ir sustituyendo. Es bueno, que aprendan a tener visión. O sea, que sepan hacia dónde van, no que vayan ahí viendo que van saliendo o que van sacando para ver a dónde van a ir a dar. Puede que lleguen a un lugar sin salida, a un lugar erróneo. Entonces siempre es bueno como tener esa visión de hacia dónde se va. Que en el nodo C vamos a decir que veamos que V3 es la tensión que entra, V3 menos 0 entre RI, esa es esta corriente. Y la corriente que sale es 0 menos VO entre RF. Entonces vean que aquí, bueno, estamos simplemente aplicando ley de corriente de Kirchhoff en cada uno de estos nodos. Entonces tenemos que V3 de omega entre RI es igual a menos VO de omega entre RF. Entonces, bueno,
podemos ir viendo a qué se parece, o bien hacia dónde tenemos que llegar. Vean que aquí tenemos menos RF entre RI. Y aquí tenemos, bueno, aquí podemos incluso separar. Vean que tenemos J omega RC1 entre 1 más J omega RC1, que multiplica a J omega RC2 entre 1 más J omega RC2. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que sustituir, bueno, ¿qué es V3? V3 de omega. Y sustituyendo, bueno, R entre R más 1 entre J omega C2. Y aquí sustituyamos V2, que es menos, vamos a tener R entre R más 1 entre J omega C1, que multiplica a VI de omega. Entonces, bueno, tenemos esta expresión. Ahora podemos despejar aquí VO. VO es igual a menos RF entre RI, que es lo que habíamos visto arriba que teníamos que, a lo que teníamos que llegar, que multiplica a V3 de omega. Pero bueno, ya ese V3 de omega lo tenemos por acá. Entonces nos queda menos F entre RI, que multiplica justo esa expresión. Ok, aquí me hace falta algo, este menos, me hizo falta este menos. Entonces tenemos que este menos se elimina con este otro menos, entonces esto me va a quedar positivo. Y igual aquí tenemos un menos, entonces este menos no existe. Entonces nos va a quedar únicamente un menos. Que ahora nos va a quedar esta expresión. Entonces, bueno, esto por la izquierda es VO de omega. Que vean que podemos tomar este VI y pasar aquí a dividir. VI de omega. Y necesitamos reordenar un poquito eso que está por acá. Entonces, bueno, para esto vamos a multiplicar por J omega C1 y dividir entre J omega C1 y multiplicar por J omega C2 y dividir por J omega C2. Aquí es básicamente repartir esto a este término y repartir esto a este término. Vean que está multiplicándose. Entonces es uno a cada uno, no es distribuido. Entonces lo que nos va a quedar es VO de omega entre VI, que ya es a lo que queremos llegar, es igual a menos RF entre RI, que multiplica, ok, a este término, si le multiplicamos J omega C1, nos queda arriba J omega RC1 y abajo nos queda 1 más J omega RC1. Entonces nos queda 1 más J omega RC1. Vean que como todo esto está multiplicado, bueno, aquí voy a tirar una sola fracción. Y arriba nos va a quedar R más, no, R, nos queda J omega RC1, ajá. Y vamos a tener multiplicado ahora con este otro término. Vamos a tener abajo multiplicado 1 más J omega RC2. Y arriba vamos a tener J omega RC2. Y si se fijan, era justamente a lo que teníamos que llegar. Bueno, aquí tiene algunos paréntesis adicionales, pero bueno, es lo mismo. Esto es HD de omega, que es la función de transferencia que nos pidieron. Ya que ya con esto queda demostrado. ¿Que alguna pregunta hasta el momento? Que ya tenemos el 2.1. Ahora nos piden calcular, bueno, la magnitud
en omega igual a 0 y omega igual a infinito. Entonces, bueno, aquí podemos tal vez hacerlo tal vez un poco riguroso. El límite cuando omega tiende a 0 de la magnitud de h omega. O bien, puede ser la magnitud del límite, tal vez, para aquí evaluar solamente h de omega. Que veamos que esto es, bueno, vean que si evaluamos en omega, esto es igual a 0, esto es igual a 0, y nos queda 1 por 1 abajo, pero aquí arriba nos queda 0 por 0. Entonces nos queda 0 entre 1, que es igual a 0. Entonces, bueno, vean que evaluando en 0, todo esto nos da 0, justamente. Y evaluando la magnitud del límite cuando omega tiende a infinito de h de omega, ¿qué pasa si evaluamos en infinito? Vean que podemos usar esta expresión que está acá, que es equivalente, 1 entre omega, cuando omega tiende a infinito, vean que esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Entonces nos va a quedar r entre r por r entre r, que es 1 por 1, por menos rf entre ri. Entonces, esta magnitud es, bueno, incluso vean que no tiene el menos, porque es magnitud de ese resultado, nos da rf entre ri. Entonces, si nos vamos a aquella tabla de la que les hablé o a este gráfico que hicimos acá, ¿a cuál corresponde, a qué respuesta corresponde que sea 0 en 0 y algún valor en infinito? Vean que corresponde a esta en rojo, y esto es un filtro pasa altas o un filtro paso alto. Entonces, podemos verbalizarlo. H de omega corresponde a un filtro paso alto, que esa es la respuesta. Que ya tenemos ese. Ahora nos piden, considerando que R es igual a RI igual a un K, ¿cuál es el valor que debe tener RF para que la ganancia del filtro en la banda de frecuencias sea de 5? Entonces, bueno, ya vimos que la ganancia en la banda de paso justamente corresponde a este valor, que podemos decir que la magnitud de H evaluado en infinito es igual a 5, que es igual a RF entre RI, y tenemos que, bueno, RF, a ver qué valores nos dan. RI es igual a un K. Entonces, RF es igual a 5 por RI, que es igual a 5 por un K, que es igual a 5K. Entonces, RF igual a 5K, 5 kiloohmios. Esto nos da una magnitud de H en infinito igual a 5. Que vean que básicamente, bueno, el filtro paso alto lo conseguimos con estos dos amplificadores operacionales de entrada, y esta etapa final nos aporta justamente una ganancia, y es parte, bueno, de la razón de por qué estas resistencias son iguales. Es básicamente para que la ganancia de estas etapas sea unitaria, y la ganancia final la controlamos a través de esta combinación de resistencias RF y RI. Eso es básicamente para reducirle los grados de libertad al filtro, o sea, que no tengamos una ganancia que depende
de los valores de muchas etapas y no solamente de una. O sea, estamos localizando la ganancia en una sola etapa, lo cual es bueno por comodidad. Ok, para el punto que ya tenemos que ahora nos dicen, considerando que R es igual a RI, que es igual a un K, y los capacitores son de 200 microfaradios, RF es igual a 2.5, dibuje el diagrama asintótico de Bode en magnitud y frecuencia y fase. O sea, nos piden ambas gráficas. Entonces, con RI igual a R, que es igual a un K, bueno, voy a poner un kilo ohm, que es lo más apropiado, pero bueno, vean que en contexto podemos omitir en la práctica, tal vez, o la forma en la que lo hablamos. Decimos un K y ya entendemos que es un kilo ohm, ¿verdad? Decimos que C1 y C2 son iguales a 200 micros. Se sobreentiende que son faradios, ¿verdad? Pero bueno, en el papel hay que ser un poco tal vez más rigurosos. Y RF es igual a 2.5. 2.5 kilo ohm. Ok, ahora básicamente tenemos que evaluar, pues, esto con estos valores. H de omega es igual a esto. Entonces, bueno, vean que tenemos aquí menos 2.5K entre un K que multiplica J omega. R es igual a un K. C es igual a 200 micros que multiplica J omega un K por 200 micros también entre 1 más J omega por un K por 200 micros que multiplica igual J omega por un K por 200 micros. Que bueno, si sacan todos estos números, los calculan y bueno, ahí los eliminan o lo que se simplifique, les va a quedar que H de omega es menos 0.1 que multiplica a J omega cuadrado entre 1 más J omega entre 5 cuadrado. Que esta es la respuesta en frecuencia de este filtro para estos valores particulares. Vean que el hecho que usamos C1 y C2 iguales nos genera un polo de orden 2. Vean que eso es un polo de orden 2 en omega igual a 5. Justamente aquí, al estar dividido entre 5, J omega, esto nos dice que el polo está en omega igual a 5. Y vean que este otro arriba es un 0 en el origen. Orden 2. Y tenemos aquí una magnitud. Entonces vean que tenemos 3 elementos. Y bueno, para esos problemas de Bode es bueno separar pues el problema en problemas pequeños, que es básicamente graficar cada uno de estos. Entonces vean que podemos sacar magnitud de h de omega. En realidad, bueno, podemos tener una expresión analítica, que es simplemente le sacamos magnitud a esto y le aplicamos el logaritmo. Y bueno, recuerden que los logaritmos nos convierten multiplicaciones en sumas. Vean que el menos se elimina por ser magnitud. Entonces voy a tener 20 logaritmo base 10 de 0.1. Este es el primer valor. Ahora vamos a tener, le vamos a sumar el aporte de este polo, que va a ser, recuerden que este 2, que es una potencia, pasa a multiplicar, entonces nos va a quedar 2 por 20, 40,
logaritmo base 10 de omega al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de j omega al cuadrado? Que vean que la magnitud, bueno, la magnitud de una multiplicación, bueno, podemos sacarlo como magnitud de j por magnitud de omega, bueno, de j cuadrado por magnitud de omega. Recuerden que la magnitud de una multiplicación es la multiplicación de las magnitudes. La magnitud de j al cuadrado es 1 y nos queda, bueno, valor absoluto de omega cuadrado que es omega cuadrado. Entonces, bueno, que vean que podemos hacerlo de esa manera, por eso nos queda así, logaritmo de omega cuadrado. Vean que aquí ya estamos sacando magnitud. Y ahora le restamos, que es el término de abajo, como está dividiendo se resta. Vean que es de orden 2, entonces es 20 por 2, que es 40, logaritmo base 10. ¿Y cuál es la magnitud de 1 más j omega entre 5? Esto es la raíz que aquí nos va a quedar 40 logaritmo base 10 de raíz de 1 más omega cuadrado entre 25. O sea, es la magnitud de un número complejo es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. Entonces, bueno, el cuadrado de 1 es 1 y el cuadrado de omega quintos es omega al cuadrado entre 25. Que vean que esta es la forma analítica de la magnitud. Ahora, ¿cómo va a ser la fase de h de omega? ¿Cuál es la fase de este término? Vean que bueno, esto es un término constante, es una ganancia y es negativa. Entonces, cuando tenemos una ganancia negativa, esa fase es de 180. O sea, es o un menos 1. Un menos 1 implica una fase de 180 grados. Ahora vamos a tener la fase de j omega al cuadrado. ¿Cómo era la fase de un 0 en el origen? Que esta era de 90 por el orden del 0. Entonces tenemos 90 por 2 y positivo. Entonces vamos a tener 180 grados como la fase del 0 en el origen y la fase del polo en omega igual a 5 es menos, porque es negativa porque la estamos dividiendo y esto va a ser, bueno, menos 2 veces porque es de orden 2 y será tangente inversa de omega entre P1, donde, bueno, P es P1 o P es la ubicación del polo. Entonces nos queda menos 2 tangente inversa de omega entre 5. Ok. Bueno, vean que aquí este 180, a ver. Bueno, más bien estos me dan 360, ¿verdad? Y eso es igual a 0 grados. Vean que estos dos se cancelan tal vez de alguna manera. Y nos queda que la fase de h de omega es igual a menos 2 tangente inversa de omega entre 5. Que ya tenemos la forma analítica para estas respuestas. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, ahora podemos pasar a graficar. A graficar, bueno, ahora lo que llamamos el diagrama asintótico, que vamos a hacer uno por uno. ¿Cuánto es 20 logaritmo base 10 de punto 1? Vean que esto nos da
menos 20 decibeles. Constantes. Entonces vean que aquí podemos tirar una línea recta en menos 20. Que se corresponde a la parte de la ganancia. O sea, esa ganancia lo que nos va a hacer es un offset hacia abajo de 20 decibeles. Si fuera positivo, nos tira para arriba la gráfica. Ok, ¿cómo va a ser la pendiente de este término 40 logaritmo base 10 de omega al cuadrado? Que esto va a pasar por 1, que este 10 a la 0 es 1, que esto nos va a pasar por acá y va a tener una pendiente de 40 decibeles por década. Significa que en 10 no vamos a tener 20, sino 40. Tal vez aquí esta cuadrícula me está quedando corta, porque va de menos 20 a 20 y era de, incluso la necesitaba, bueno, de menos 40 a menos 40. Entonces, bueno, no sé, digamos que bueno, más o menos para ver dónde está ese punto, ahí podemos extrapolarlo, que tal vez por acá, que aquí lo que hice fue tomar la medida de cuánto son 20 decibeles, más o menos en distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, vean básicamente, ajá, tenemos que unir estas dos que están acá. Entonces, sí, vean que ahí pasa por el origen, más o menos. Y ahora nos falta esta otra que está por acá, esta hagámosla en amarillo. Que vean que esto va a tener una pendiente igual de menos 40 decibeles por década, solamente que va a venir en 0 y hasta omega igual a 5 va a empezar a caer. ¿Dónde está omega igual a 5? Vean que esto es, bueno, y hay que aprender también a leer estos gráficos o la cuadrícula logarítmica. Vean que esto es 1 por 10 a la 1. Aquí tenemos 2 por 10 a la 1. Aquí tenemos 3 por 10 a la 1. Este equivale a 4. Este equivale a 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es volver a 1. Entonces, vean que este punto que está acá, es el que equivale a omega igual a 5. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tirar una línea recta que viene en 0, desde 0 hasta este punto. Y aquí luego va a bajar a menos 40 decibeles por década. Entonces, bueno, aquí tenemos que ubicar dónde está el 5 también por este lado, más o menos. Entonces, este era 2, 3, 4, 5. Ajá, era ese que está acá. Pero aquí vamos a tener que extrapolar, como habíamos hecho en la anterior. ¿Cuántos son 20 decibeles? Más o menos en esta escala, que es más o menos esta distancia. Entonces, esta distancia, a ver, que bueno, más o menos va a ser por acá. Que bueno, vean que ustedes esto, bueno, si tienen el papel logarítmico lo pueden hacer fácilmente. Entonces, ahora lo que hay que unir son estos dos puntos que están acá, con una línea recta.
que aquí, bueno, en la medida de lo posible, aquí es como difícil hacer que peguen, pero bueno, más o menos se va a ver así. Entonces esta es esta otra respuesta, ¿verdad? Ahora lo que queda es, pues, unificar o sumar. Entonces vean que una técnica es dejar la ganancia de última, o sea, hacer todas las que no son ganancia, y al final lo que vamos a hacer es mover hacia abajo o hacia arriba ¿cómo se llama? Mover el gráfico. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la respuesta completa? Que vean que esto podemos hacerlo por décadas. Entonces, vean que de 10 a la -1 a 10 a la 0, tenemos una pendiente neta de 0 menos 40. O sea, tenemos menos 40. En este, de 10 a la 0 a 10 a la 1, continuamos con una pendiente neta de 0 menos 40, que va a seguir siendo menos 40. Igual de 10 hasta 5 por 10, o sea, de 10 a 50, mentira, de 1 a 5. A ver, creo que aquí me fui mucho, más bien este punto está acá, no, aquí lo extendí, más bien que eso es un error mío, que esto más bien llega hasta acá. Y esta, que bueno, vean que va a quedar parecido. Más bien este punto que está aquí, esto es 50 radianes. Vean que el que está acá es 5, más bien. Bueno, justamente lo que les digo, hay que tener cuidado con leer estos gráficos logarítmicos, ¿verdad? Entonces, bueno, más bien que ahora nuevamente. Analizamos por década de 10 a la -1 a 10 a la 0. Vean que aquí tenemos una pendiente de menos 40. Luego de 10 a la 0 hasta, bueno, o de 1 a 5, aquí vamos a tener también una pendiente de menos 40. Vean que a partir de este punto, a partir de 5, vamos a tener, no, incluso esto es 40 positivo más bien, nuevamente, sí. La que es menos 40 es esta. Entonces vean que a partir de este punto vamos a tener 40 positivo que nos aporta la azul y vamos a tener 40 negativo que nos va a aportar la amarilla. Entonces aquí es 40 menos 40, 0. Entonces a partir de 5 vamos a tener 0. Pero hay que hacerlo justamente, bueno, si sumamos va a ser acá. Y ese punto va a haber que traerlo 20 decibeles hacia abajo. Entonces lo que nos va a quedar es, al final, de manera neta, que hagámoslo, que a ver cuánto eran 20 decibeles en altura. Hay que ver, bueno, en qué número queda al final. O sea, esto no va a ser plano, digamos, no va a tener una ganancia de 0. Hay que ver cuál es la ganancia, bueno, total del filtro en omega igual a 5. Se puede calcular. De hecho, si evalúan aquí 5 y aquí 5 y le dan un valor, van a obtener cuál es la magnitud, van a obtener cuál es el valor exacto. Entonces, bueno, básicamente nos va a quedar que
A partir de este punto vamos a tener una pendiente de 0. Aquí más o menos. Y antes de eso vamos a tener una pendiente de 40, que va a ir paralela a esta línea azul. Entonces vean que aquí podemos tirar una línea que sea, bueno, más o menos paralela. Creo que se va a ver como de esta manera. Entonces, bueno, vean que la respuesta a este filtro va a quedar de esta manera. En la roja. Es básicamente sumar todas las contribuciones pequeñas que tenga cada una. Y para la fase, vean que es menos 2 tangente de omega entre 5. Eso es básicamente, vean que en omega igual a 5 vamos a tener un cruce por menos 90. En omega igual a 5 esta fase va a pasar por menos 90 porque es de orden 2. Entonces el 5 está, esto es 10 a la 0, o sea, es 1. Esto es 2, 3, 4, 5. Que el 5 lo tenemos acá. Esto va a ser 5. Entonces por 5 vamos a tener un cruce de, o el cruce por menos 90. Y vamos a tener una pendiente de, normalmente si hubiera sido un filtro de orden 1, hubiera sido una pendiente de 45 grados por década. Pero en este caso vamos a tener 90 grados por década. Significa que en punto 5, que eso está 2, 3, 4, 5, que está por acá. Esto es punto 5. Y el 50 lo vamos a tener 2, 3, 4, 5 por acá. Aquí vamos a tener el 50. Que significa que en punto 5 vamos a tener una fase, bueno, de 0. Aquí, bueno, vamos a tener, esto va a llegar hasta 180 nuevamente, me quedé corto con esta cuadrícula que llega hasta menos 135, pero bueno, ahí podemos interpolarlo de alguna manera, o extrapolarlo más bien. Entonces, bueno, vean que aquí viene una línea recta, aquí desde 0. Y aquí nos tocará, bueno, unir estas dos rectas, o estos dos puntos más bien, aquí más o menos. Y que bueno, también podemos calcular más o menos cuánto es la altura de 45 grados, que justamente podemos verlo por esta línea azul, que significa que en este punto, bueno, igual aquí tenemos, cuesta mucho porque como que se pega a puntos ya fijos y no puedo centrarlo así como exactamente donde es, pero bueno, ahí más o menos vamos a poder ver cuál es el punto más o menos, que digamos que es como por acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es trazar a lápiz a través de esta raya o esta recta. Y a partir de acá va a ser plano. Y voy a borrar esta. Que bueno, vean que esos problemas ustedes no lo van a tener con su papel logarítmico y la regla. Entonces, bueno, vean que básicamente nos va a quedar así la respuesta. Y vean que esto tiene una pendiente de menos 90 grados por década. Entonces, bueno, vean que básicamente así nos quedan la gráfica de la magnitud y de la fase. ¿Qué, alguna pregunta?
Ok, espero que se vaya entendiendo. Nuevamente, para hacer diagramas de Bode es aplicar, dividir y vencer. O sea, dividir el problema en problemas más pequeños. Vean que justamente al aplicar el logaritmo a una función de transferencia, a una respuesta en frecuencia, vamos a tener la suma de los componentes individuales y esos componentes vamos a poderlos graficar uno por uno y al final es simplemente sumar las contribuciones. Vean que aquí es básicamente sumar pendientes. Nuevamente, la pendiente de la línea naranja es 0 y la pendiente de la línea azul es 40. Significa que en esta década vamos a tener una pendiente de 40, que la cuestión es ver en qué punto. Aquí está corrida, pero sigue teniendo una pendiente de 40. Entonces, bueno, es simplemente graficar de manera individual. Yo creo que es una tarea bastante sencilla. O es menos difícil de lo que parece de entrada, tal vez. Que ya, bueno, ya calculamos esto. Y ahora nos dicen, considerando los mismos valores de los elementos propuestos, determine la tensión de salida VO si la entrada es seno de 5T menos 45 milivoltios. Entonces vamos a tener que VI de T es igual a 1.25, que ¿cómo era? No, 1 milivoltio, ajá. La señal de entrada va a ser 1 milivoltio con una frecuencia de 45. Y vean que ese fasor va a haber que convertirlo a coseno. Entonces tenemos que V1, VI es seno de 5T menos 45 grados milivoltios. Entonces vamos a tener que que bueno, podemos ponerlo tal vez en términos de HDS, que recuerden que S es igual a J omega. Esto nos facilita a veces los cálculos, que nos están diciendo que utilicemos los mismos componentes, ¿verdad? Ujú. Que vean que de aquí podemos inferir que omega es igual a 5. Entonces podemos traernos la función o bien la respuesta en frecuencia que vean que h evaluado en 5 nos va a dar menos 0.1 por j5 al cuadrado entre 1 más j5 entre 5 al cuadrado, que esto nos va a dar menos 0.1 por menos 25, que j al cuadrado es menos, y esto lo vamos a dividir entre 1 más j al cuadrado, que esto nos va a dar menos j por 5 cuartos. A ver, verifiquemos. Menos j 5 cuartos. Eso nos da la respuesta en frecuencia en omega igual a 5. Entonces vean que podemos decir que h de 5
es igual a menos j 5/4. Incluso aquí podemos ver cuál es la magnitud, ahí como para ejemplificar. ¿Cuál es la magnitud de h evaluada en 5? Vean que es la magnitud de menos j 5/4, que es igual a 5/4. Esa es la magnitud. ¿Y cuál es la fase de h en 5? Vean que la fase está dada por menos j, y esto es igual a menos 90. De hecho, incluso podríamos irnos al gráfico. Vean que justamente es por acá. O sea, esto nos tiene que coincidir con la gráfica, ¿verdad? Vean que en omega igual a 5 tenemos una fase de menos 90 grados. Ahora podemos calcular, bueno, cuál es la salida. Que recuerden que h de omega es igual a VO de omega entre VI de omega. Entonces vean que básicamente podemos pasar a multiplicar VO de omega es igual a h de omega por VI de omega. Eso es algo que vamos a ver más adelante en Laplace, que la salida en frecuencia de un sistema es la respuesta en frecuencia multiplicada por la respuesta en frecuencia de la entrada. Y esa es la respuesta en frecuencia del sistema, que eso es un concepto incluso que vamos a llevar a señales y sistemas. Entonces, bueno, esto es igual a 1.25 en ángulo de menos 90, si queremos ponerlo en fasor, el menos j 5/4. Y VI, si lo convertimos a ver, aquí lo tengo como 1 en ángulo de menos 45, pero eso está en seno, ¿verdad? Bueno, incluso si lo calculamos así tal cual, como está acá, que esto nos va a dar un valor, pero ese valor va a estar dado en seno. Entonces, veamos que VO de omega, que si hacemos esta multiplicación, nos va a dar 1.25, y estos son milis, ¿verdad? Uno en ángulo de 45 milis. Esto nos va a dar 1.25 en ángulo de menos 135 milivoltios. Que si convertimos esto al tiempo, nos va a quedar que VI de t es igual a 1.25 seno de 5t menos 135 grados milivoltios. Vean que podemos convertirlo también a, no, esto es VO, esto es la tensión de salida. Vean que podemos convertirlo a un coseno también. Si le sumamos, que eso nos va a quedar, ¿cómo es la conversión? Hay que restarle 90 grados, ¿verdad? Eso nos va a quedar menos 225, pero vean que está fuera del rango de menos 180 a 180. Si le sumamos 360, nos va a quedar en 135 positivo milivoltios. Entonces nos queda de esta manera. Vean que si hubiéramos convertido, que vean que esto está en términos de un seno. Vean que si hubiéramos convertido esto a coseno, nos hubiera dado esta segunda respuesta. Entonces, bueno, es lo mismo, pero sabiendo, bueno, a qué hace referencia este fasor. Recuerden que normalmente los fasores los trabajamos en forma de coseno. Pero bueno, si este lo trabajamos en forma de seno, nos va a producir una señal en el tiempo en forma de seno, ¿verdad? Lo mismo. Solo saber qué es lo que están usando. Y nos hace falta el último punto,
este tiene que ver con escalamiento. Rediseña el circuito anterior de forma que R es igual a RI igual a 2K y RF es igual a 5K. Y la frecuencia de corte es 10 radianes por segundo. Entonces, bueno, de aquí hay que inferir básicamente qué es Km y qué es Kf. O sea, cuáles son los multiplicativos de, o las constantes de frecuencia y de magnitud. Que veamos que R nos dicen que es igual a RI, que es igual a 2K, y RF es igual a 5K. Y omega C es igual a 10 radianes por segundo. Entonces, para determinar qué es Km y Kf, tenemos que comparar con respecto al circuito original. Que el circuito original tenía omega igual a 5 radianes por segundo. Y tenía R igual a RI igual a 1K. Y tenía RF igual a 2.5. Entonces vean que tenemos que pasar de un omega de 5 a 10. Y tenemos que pasar de un RI de 1K y un RF de 2.5 a 2 y 5, o sea, el doble. Entonces vean que de esta manera se puede inferir que Km es igual a 2 y Kf también es igual a 2. Eso es para lograr, mover la frecuencia de corte a 5 radianes por segundo y también escalando los componentes. Entonces, bueno, básicamente el que tenemos que mover es el capacitor. Entonces el capacitor C1 es igual al capacitor C2, que es igual a, ¿cómo era la fórmula? Creo que la fórmula era C entre Km por Kf. Entonces esto es igual a 200 microfaradios entre 2 por 2, que es igual a 200 entre 4, que es igual a 50. Entonces, bueno, ya tenemos, con esto, bueno, ya nos queda que R es igual a RI, que es igual a 2K, RF es igual a 5K, C1 es igual a C2, que es igual a 50 microfaradios. Y esto junto, o sea, estos valores de este circuito generan que omega sea igual a 10 radianes por segundo. Entonces ya que de esta manera, teniendo la misma topología o el mismo circuito, vemos que podemos tener una respuesta diferente y con componentes diferentes, de acuerdo, bueno, utilizando este como base. O sea, lo estamos moviendo en frecuencia y en magnitud. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, entonces bueno, con ese problema quedemos por acá con este repaso. Bueno, vean que incluyó, bueno, de manera muy amplia lo que es el análisis en frecuencia. Incluye, bueno, análisis de circuitos con amplificadores operacionales, determinar cómo es una respuesta en frecuencia, qué tipo de filtro, de acuerdo al evaluar la respuesta en omega 0 y omega infinito. Luego nos pidieron dibujar el diagrama asintótico de Bode de magnitud y de fase. Vean que también tienen que aprender a leer estos diagramas en ambos sentidos. O sea, de una respuesta en magnitud y en fase podemos generar un gráfico, o a partir de un gráfico podemos generar cuál, o más o menos cuál función o cuál respuesta nos generó eso. Bueno, también necesitamos tener los componentes individuales. Si nos dan una sola, si nos dan una sola respuesta, la respuesta final, obviamente va a ser difícil recobrar cuáles son los elementos que la conformaron, pero usualmente les daríamos
la gráfica, bueno, de la respuesta total y de las respuestas intermedias, ahí tal vez punteadas. Entonces vean que es muy importante que aprendan a lograr recuperar información a partir de un gráfico. O sea, que ustedes vean el gráfico y ustedes puedan decir, ok, la función de respuesta en frecuencia de este gráfico anda por acá, más o menos. Si tiene una frecuencia de corte por acá, tiene una ganancia de tanto. O sea, podemos con soltura, o sea, ya un ingeniero ya formalmente debería poder ver ese gráfico y recobrar toda esa información de una manera relativamente rápida. Bueno, eso es lo que tienen que lograr obviamente con la práctica y se va a verificar en el examen. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, quedamos por hoy con este repaso y cerramos ya la materia para el segundo parcial del curso que va a ser, bueno, el domingo. Y el viernes voy a estar en consulta en este mismo horario. Entonces, bueno, muchas gracias por conectarse.